Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a esta nueva sección que al final nos hemos llamado Show de NBA porque al final vamos a englobarlo como que todo va a ser el fin de semana hablando de la NBA. El domingo de NBA va a seguir llamándose así, pero bueno, este pues va a ser un vídeo que vamos a estar hablando de diversos temas, pero en una versión más corta, editada, con gráficos, con imágenes que van a ir saliendo mientras vamos hablando, así que va a ser una versión más editada del domingo de NBA que espero que os guste. Así que hoy vamos a estar hablando sobre el All-Star, las votaciones, nuestras votaciones sobre este All-Star que al final sí parece y sí va a producirse, que va a ser en Atlanta. Y que además seguramente vaya a haber concursos de triples, concursos de mates, así que imagínate de que la semana pasada no sabíamos ni siquiera si va a haber All-Star y ahora va a haber hasta concursos. Así que también han salido las primeras votaciones de la gente, así que vamos también un poco a compararlas con las nuestras. Y me he dado cuenta que he dicho así que 30 veces, así que vamos a callarnos ya y vamos a empezar con el vídeo. Empecemos con la votación del oeste. Empieza diciéndola tú. La tuya, ¿vale? Vale, pues... Bueno, ¿qué pasa, chavales? Que no he dicho nada. Aquí estamos otro día más. Hoy ni saludar, ¿para qué? Ya ni saludar. Vamos a intentar hacerlo lo más corto que podamos, porque ya sabes que yo sobre todo me enrollo mucho. Ahí vamos. Y bueno, mis votaciones del oeste personales, la verdad es que no distan nada de las generales. Bueno, las mías son, primer base, Stephen Curry, que se está metiendo 28,2 puntos, 5,7 rebotes, 6 asistencias, y la verdad es que tiene mucho mérito que esté llevando a los Warriors a playoffs, que ahora mismo creo que están séptimos. Sí. Y básicamente pues por eso lo he metido, porque el equipo que tiene los Warriors, yo dudaba mucho si van a entrar en playoff, y Stephen Curry pues lo está consiguiendo. De segundo base yo tengo puesto a Luka Doncic. Tras muchísimas dudas y muchísimos pensamientos y comeduras de olla, al final me decanto por Luka Doncic y no por el otro base que obviamente todos sabréis que es Damian Lillard. Que bueno, Luka Doncic, que se está metiendo 27,2 puntos, está cogiendo 8,9 rebotes y está dando 9,6 asistencias. Está promediando casi triple doble. Yo esperaba un pelín más de él, que bueno, a lo mejor me llamaréis un poco exigente, pero bueno, yo esperaba un pelín más. Es verdad que está fallando mucho en los triples y eso... Por los triples y porque no está de todo en su mejor nivel de forma, pues puede estar mejor de forma, obviamente. Sigue un poco fondo, la verdad. Y bueno, vamos con los interiores. Para mí los tres interiores son muy claros y no tienen margen a ningún cambio. Que bueno, el primero de ellos sería LeBron James, que si hay un All-Star tiene que estar LeBron James, no hay discusión. Y hasta cuando se retire va a estar. Yo creo que hasta que se retire va a estar LeBron James en el All-Star. Porque al final, aunque se meta 10 puntos por partido, la gente lo va a seguir votando. Porque igual que votan a Yao Ming y votaron en China, pues los americanos yo creo que seguirán votando a LeBron. Y lo digo sin ningún tipo de duda. Aunque se esté metiendo 10 puntos. Si es que LeBron es una figura. Si es que es una figura, si es que... No sé si es el mejor de la historia o no. Que eso... Puede que sea un tema para un vídeo. Puede ser un tema para un vídeo, desde luego. Pero de los mejores sí. De los mejores seguro. Entonces tiene que estar ahí. Bueno, pues a sus 36 palos se está metiendo 25 puntos por partido, 7,7 rebotes, 7,5 asistencias. O sea, increíble. Partidazo ante los Nuggets, 27-10-10. Partidazo. Triple doble ante los Nuggets, grandísimas remontadas. Se llegaron a poner perdiendo de 12 o de 13 y de 10 al descanso. Y se hicieron un par de parciales en los tercer y cuarto, una muy buena segunda mitad espectacular, que le sacaron pues, muchísimos puntos a los Nuggets, que fueron al final 20 puntos o 30. 21. Le ganaron en 21, 114-93. Bueno, el siguiente de los interiores sería Kawhi Leonard. Tampoco creo que haya ningún tipo de duda con Kawhi Leonard. Un privilegiado, uno de los mejores jugadores de la NBA. Está metiéndose 26,2 puntos, 5,3 rebotes, 5,3 asistencias. Encima es two-way y ya sabéis todo, como defiende Kawhi, candidato todos los años defensor del año. Mención honorífica al primer cuarto contra Brooklyn.
del partido que jugaron. Mención honorífica de la buena defensa que le hizo. Y la defensa que le hizo al final a Kyrie Irving. Que no es fácil meterle una chapita a Kyrie Irving cuando va para canasta, ¿eh? No es fácil. Grandísimo nivel defensivo, grandísimo cuarto de Kawhi. Es un robot muy bueno, Sí, muy sí. bueno. Es un privilegiado. Y para terminar, pues que no puede ser otro que el grandísimo Nikola Jokic como pívot titular del All-Star, porque Bueno, está bestia. empezando a un nivel que está en la discusión del MVP, Nikola Jokic. Está metiendo 26,8 puntos, 11,8 rebotes, 8,6 asistencias, asistencia y media del triple doble sobrado, triple doble con 12 de rebotes. Ujú. El base del equipo, de hecho, el único base del equipo, porque el base que llama Murray, yo me refiero a base puro, base repartidor de asistencia. Ujú. Jamal Murray es un base anotador Sí. y la verdad es que es un privilegio tener un jugador como él tan especial, que te abre el campo, que te defiende, que te la pasa, hace de todo, Sí. todo. Es Lo que una quiere. navaja suiza. Está en la pizza y hace lo que quiere. Aunque en el partido este con Y los encima Lakers se ha quedado bastante restringido Lo dejaron porque seco. le han hecho una buena defensa, ¿eh? Lo tenían bien preparado, tenían un buen scouting los Lakers, la verdad. Para que veamos que la inteligencia también gana partidos y no solamente lo Sí. físico. Pues vamos con el Y mío. bueno, vamos si quieres ya. Sí, sí. Vamos con los míos. Han sido prácticamente iguales. Primero Curry, luego yo no he puesto a Doncic por el criterio de lo que yo pienso que es que en este caso en el oeste he pensado más en lo que aporta al equipo, y lo que está consiguiendo con el equipo, que más la estadística individual y cómo es el jugador. Así que he puesto aquí a Lillard, la verdad. Sí, yo he pensado menos en el récord del equipo en este caso, porque para mí el récord del equipo es más importante para el MVP que para el All-Star, pero bueno, sí, también podría haber escogido a Lillard perfectamente. Luego he puesto igual que LeBron, Leonard y Jokic. De eso no creo que haya duda. Y el público, la gente, ha votado al quinteto titular que ha puesto Trujillo. LeBron, Jokic, Kawhi, Curry y Doncic. Ese ha sido lo que la Para mí gente ha querido. es lo normal, sin sorpresa. Sí, Y bueno, por decir un poquito los números de Damian Lillard, 29 puntos, 4,6 rebotes, 7,3 asistencias, bueno, casi 30 puntos. Sí. O sea, una máquina. Y un game winner el otro día contra Chicago. Con el Chicago, sí. Bueno, uno no, dos. Bueno, se metió unos cuantos al final. Sí, Uno desde su casa y otro con step out. Sí. Increíble. Increíble. Pues vamos con el este, que aquí sí hay sorpresa. En el este hay sorpresa. Qué sorpresa. Aquí hay sorpresa. Bueno, pues mi quinteto estaría formado por el primer base, para mí, el indiscutible, el que tiene que estar, el que no tiene para mí duda, sería Bradley Beal. Mm. Para mí, Bradley Beal no tiene ningún tipo de duda. Ya me parece una falta de respeto el año pasado que no entrara, porque metía 30 puntos por partido, por mucho que estuviera en un mal equipo y tal, se está metiendo 30 puntos por partido, para mí tiene que ser All-Star. Sí. Y bueno, este año ha dicho, bueno, pues no me cogiste el año pasado con 30, pues pum, 35 puntos. Toma ya. 35 puntos por partido, 34,8. ¿Qué, tío? 5,1 rebotes, 4,6 asistencias. O sea, espectacular. Pues vamos con El siguiente de ellos, para mí, entre mucha duda también, yo me he decidido decantar por James Harden. Podría haber puesto a otro, pero para mí hay un poco superior Harden para el All-Star, que se está metiendo 24,4 puntos, 6,8 rebotes, 11,2 asistencias. Desde que está en Brooklyn, 24,1 puntos, 8,2 rebotes, 12 asistencias. Me ha encantado el cambio de rol que ha tenido, la adaptación, la generosidad, ese dejarse un poco llevar en la anotación y anotar un poco menos, porque ahora sí se está metiendo 24 puntos. Y la verdad es que era una duda que tenía con él y que lo está haciendo bastante bien y estoy muy contento. Y una cosa que comentábamos antes, hablando, tiene casi mejores estadísticas que LeBron. Bueno, tiene mejores estadísticas que LeBron. Y por ejemplo, por no ser la estrella de su equipo indiscutible, no está por la conversación del MVP, que va a ser el vídeo que
grabamos para el domingo, que vamos a hablar sobre la carrera por el MVP. Y no sé, está siendo una muy buena estadística, muy buenos partidos. Y no está en la conversación como podría estar LeBron, ¿sabes? Es un poco injusto, o sea, por no ser el primero del equipo, pero bueno, ahí está, lo Pues la dejamos. verdad que sí. Está durando, lógicamente, que Obviamente, ahora de hecho, fíjate cómo enlazamos, que es el que voy a hablar, del que voy a hablar ahora, Kevin Durant. Bueno, Kevin Durant, 30,8 puntos, 7,5 rebotes, 5,2 asistencias y mientras se está haciendo un colocado, ¿sabes? Le mete 30 puntos haciéndose un colocado. O sea, para mí la mejor recuperación de una lesión de Aquiles de la historia está metiendo casi los mismos números que cuando fue MVP en Oklahoma, creo que tiene 32 años, casi los mismos números que en Oklahoma, después de un año entero y medio sin haber jugado con el Aquiles. O sea, increíble. sí. Kevin Durant, de verdad, me quito el sombrero. El siguiente sería Giannis Antetokounmpo, que está metiéndose 27 puntos, cogiendo 11,2 rebotes y repartiendo 6 asistencias. Para mí, aunque no haya empezado bien del todo, que es un delito decir que no ha empezado bien, porque Milwaukee está bastante bien y él también tiene unos buenos números, para mí le vale para ser All-Star. Y terminaríamos con Joel Embiid, mi jugador favorito ahora mismo de toda la NBA. Se está metiendo 28,6 puntos, 11,1 rebotes, 2,8 asistencias. Pero es que aparte de cambiar el equipo en defensa, que eso ya sabíamos que el equipo, Joel Embiid, lo cambia en defensa, es que también cambia el ataque completamente del equipo. O sea, hay una estadística de Joel Embiid súper vasta, que es que cuando está en cancha, el equipo tiene 117 de offensive rating, lo que creo que sería el mejor de la NBA, y cuando no está en cancha tiene 104. O sea, baja muchísimo el equipo cuando no está Joel Embiid, es otro equipo distinto y eso es, vamos, increíble. Sí, porque es que se ha echado el equipo a la espalda. Porque puede, puede. Porque es que literalmente Simon pues está haciendo una temporada súper discreta, la verdad, para lo que podría ser. Sí, y es que Embiid está ahí. O sea, es el jugador a defender. Simon se queda un poco ahí en el medio de la evolución. No termina de evolucionar Simon, ¿eh? Vamos a darle un poco de tiempo. Vamos a darle tiempo, porque tampoco... Bueno, vamos con el tuyo. Vamos con el mío. Bradley Beal, obviamente, tenía que estar. No lo podemos descartar para nada, porque el tío se lo merece. 35 puntos, como ha dicho. Para adelante. Luego aquí he rectificado de la decisión que yo tenía. Yo tenía a Jaylen Brown, pero voy a poner a Kyrie Irving. Porque es que... es como el Ronaldinho del baloncesto, ¿sabes? Es que juega bonito. Es bonito de ver, te entretiene y es que esto también lo hablábamos antes, que con el rol que tiene ahora en el equipo, de que se pueda hacer siempre uno contra uno, es que literalmente está haciendo lo que mejor se le da y está a gusto, se le ve que está a gusto y ahí está, ¿cómo está? Una ventaja que tiene los Nets es que tiene 3 de los mejores jugadores de 1 contra 1 y van a ser un 1 contra 1 constante, porque no puede dejar solo a ninguno de los 3 y no les puede hacer 2 contra 1 a ninguno. O sea, es una de las ventajas que tienen los Nets. Y luego, de interior he puesto a Kevin Durant, obviamente, máquina total, a Embiid, otro que está que se sale, y luego aquí ha sido más por cosa personal, no que tenga manía Antetokounmpo, pero prefería poner a Jason Tatum, porque la verdad que también se está haciendo una pedazo de temporada y me gusta más, pero a nivel personal. Luego, como vaya a ver, en las votaciones la gente, pues no. La gente ha votado a Gianni, obviamente. Luego de que también han votado a Irving, que es sin la diferencia entre el quinteto titular de Trujillo y el de la gente es Irving. Y el mío es Giannis por Tatum. Pero que bueno. Sí, el quinteto de la gente sería Irving, Bradley Beal, Durant, Giannis y Embiid. Sí.
Y bueno, así por repasarte un poquito los números de Tatum, pues en 15 partidos que lleva jugados, porque estuvo fuera por el protocolo del COVID y eso, pues está metiendo 26,8 puntos, 7,3 rebotes, 4,1 asistencias. Unos números de All-Star claros, Sí, pero pues eso, tiene muchísima competencia. Y son números de All-Star, pero es como Anthony Davis. Anthony Davis se ha quedado fuera de los quintetos, pero es que tú no puedes dejar fuera ni a Jokic, no. ni a LeBron, ni a Kawhi. No, O sea, no es puede. imposible. Y ahora pues vamos a ir con los suplentes, que aunque esto lo elijan los entrenadores, pues bueno, esto era para dejar constancia de a quién poníamos nosotros de suplente, así que vamos con el oeste rápidamente. Pues mis suplentes del oeste, pues obviamente si lo he dejado fuera de los titulares voy a poner a Damian Lillard y después pensando en el otro, pues estaba pensando entre Donovan Mitchell y CJ McCollum y al final decidió quedarme con la pareja de Portland porque me ha sorprendido mucho CJ McCollum. Ha empezado la temporada incluso mejor que Damian Lillard, está metiendo 27 puntos al lado de Damian Lillard y la verdad es que creo que se lo merece, CJ McCollum. Se lo merece. Y en cuanto a los interiores de los en cuanto a los interiores del oeste, para mí sin duda Paul George, que por fin es Paul George, por fin, después de la racha que tuvo el año pasado, está jugando casi al nivel de Kawhi, que eso ya es hablar muchísimo. Bueno, luego lógicamente tendríamos a Anthony Davis como a la pivot y luego tras una discusión conmigo mismo entre Christian Wood y Rudy Gobert, al final yo personalmente me he decantado, pese a lo que haya dicho en vídeos anteriores de Utah y tal, por Christian Wood, porque la verdad es que los números de Christian Wood en los Rockets, que no se los esperaba nadie y tal, que viendo partidos de Christian Wood es que increíble verlo jugar, Sí, y para verdad. mí se merece ser honesto. Pues yo por mi parte aquí sí he puesto ya a Doncic. La verdad había que ponerlo, o sea, no lo íbamos de afuera. Luego entre CJ McCollum y Donovan Mitchell, porque no va a poder jugar CJ McCollum, he puesto a Donovan Mitchell, porque al final no está lesionado CJ McCollum. Luego Anthony Davis, aquí he cambiado mi decisión, había puesto a Rudy Gobert, pero me hacía falta un partido de Paul George que de verdad demostrara contra un equipo que es contender, demostrara su evolución y ya me lo ha demostrado, o sea, pienso que me lo ha demostrado y lo quiero meter ahí. Y luego, pues estaba entre Rudy Gobert también y Christian Wood, que seguramente para los entrenadores sea Rudy Gobert, pero para nosotros es Christian Wood a muerte. Para los entrenadores será Rudy Gobert porque cuenta mucho el récord del equipo para los entrenadores y bueno, Rudy Gobert también se lo merecerá muchísimo, sobre todo por el nivel defensivo. De hecho, para mí es un 50-50, tío. He cogido a Christian Wood, pero para mí es un 50-50. O sea, no hay problema. Pues vamos con el este. Bueno, pues con el este así rápidamente, obviamente lo he dejado fuera en el titular, igual que Damian Lillard, pues estaría Kyrie Irving. Y luego entre Trae Young y Jaylen Brown, yo he decidido dejar fuera a Trae Young, quedarme con Jaylen Brown, porque la verdad es que Jaylen Brown ha tomado las riendas de los Celtics sin Jason Tatum, está metiendo 26 puntos por partido, al igual que Trae Young. Y para mí la diferencia entre Trae Young y Jaylen Brown sería en la defensa, porque al final en ataque están más o menos iguales y a nivel defensivo Jaylen Brown lo supera y la mejor temporada que está haciendo con diferencia, para mí tiene que estar en el All-Star, aunque sea de suplente. Sí. Luego, con los interiores, se me dio la olla, tío, me he quedado todo empanado. Pues tendríamos a Jason Tatum, que tú lo has metido de titular, pues estaría ahí Jason Tatum. Luego estaría Domantas Sabonis, que para mí se lo merece más que nadie en el este ser All-Star este año. Y luego pensando entre Middleton y Adebayo, porque para mí Siakam este año me falta un poco todavía con lo mal que empezó y eso me queda un poco, y luego entre Middleton y Adebayo yo he decidido dejar fuera a Middleton y quedarme con Adebayo básicamente porque para mí, porque esto sí que es verdad que a nivel personal a mí Adebayo me... Yo también lo he incluido a Adebayo y mi base han sido Harden y luego pues como he quitado a Jaylen Brown por Kyrie Irving, pues mi segundo base Jaylen Brown. Luego Antetokounmpo obviamente no lo iba a dejar fuera porque no porque se me eche la gente encima, sino porque considero que debe estar ahí. Luego Adebayo y luego yo también había pensado en Domantas Sabonis, pero al final he puesto Siakam por lo que te he dicho anteriormente, que es que ha resurgido, ya ha vuelto a buen nivel, está subiendo para arriba a Toronto. Y digo, bueno,
Pues vamos a ponerlo por dar un poco de variedad para que no sea siempre lo mismo, básicamente. Así que nada, hasta aquí nuestras votaciones por el All-Star. Dejadnos aquí abajo en los comentarios si queréis cuáles son las vuestras y qué opináis de las nuestras. Y nada, si queréis decir algo más, y si no, despedimos el vídeo. Nada, espero que haya gustado este vídeo corto. A nosotros nos cuesta un poco hacerlo corto porque yo tengo muchas cosas que decir, yo hablo mucho y me cuesta un poco, pero bueno, al final creo que lo hemos conseguido. Sí, ha salido. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.